las clases sincrónicas remotas. ¿Bien? Son clases virtuales, las llamamos así nosotros, clases sincrónicas remotas, pero son las clases virtuales comunes que ustedes tuvieron hasta ahora en primer año. En esa clase vamos a tener generalmente una hora de práctica y una hora de evaluación por competencia en la cual luego les voy a indicar, en esas clases les voy a indicar cómo vamos a realizar la evaluación por competencia. Y también si no hay, si no tenemos mucha práctica y no tenemos a nadie para evaluar, ese horario lo usamos para consulta, para preguntas que ustedes tengan. Pero estamos los docentes disponibles en ese horario para ayudarlos y para hacer ejercicio. ¿Bien? Bueno, eso es todo lo que tenía que decir. No sé si alguien me quiere preguntar algo. Y si no, ya terminaría con mi parte y me puedo Sí, pregunten retirar. ahora porque la profesora, sí, la profesora está en un ratito nomás, queríamos que la conozcan, ya se tiene que retirar, así que si quieren hacer otra consulta, ahí hicieron una consulta respecto a si pueden entrar a la comisión de los jueves, que ya está llena. Yo lo que le diría, una vez que ya tengamos el horario, el otro horario definido, este, lo que tendríamos que hacer es, los que están en la comisión de los jueves pueden ir a la otra comisión del otro día que se va a armar, si se cambia mejor, ¿por qué? Para no tener sobrepoblada una comisión y la otra con pocos alumnos. Entonces la idea es que esté más o menos, se puso 70 un máximo por el momento, para que estén, como les digo, las dos comisiones con la misma cantidad de alumnos o aproximadamente la misma. Porque si no, una comisión va a tener 100 alumnos, la otra 40 y no tendría mucho sentido eso, ¿sí? Para la comodidad de ustedes inclusive. Por eso, una vez que esté el otro horario, si alguno se quiere cambiar, lo va a poder hacer hasta en un par de semanas más, así que lo hacen, ¿sí? No sé si hay otras consultas por ahí. A ver. La asistencia, la asistencia por hoy, ya voy a ver si tomo la asistencia, ¿sí? Eh, Porque como sea la primera clase, a veces las tomo, a veces no. Ya le aviso en un rato, ¿sí? Por las dudas no se vayan porque igual tenemos que, aparte de dar después los requisitos para aprobar rápidamente, ya empezamos con el dictado de la materia, con el primer tema que es descriptiva, ¿sí? Así que por las dudas no se vayan, así que mejor si voy a tener que tomar asistencia. Bueno, Adema, no sé si hay alguna pregunta más para la ingeniera Adelma, si no las dejamos que se retire. Sí. Si no me preguntas, la evaluación por competencia la vamos a ver en clase. Como es, yo les voy a explicar porque eso ya requiere un poco más de tiempo. Así que adiós y que estén Bueno, bien. nos vemos, Adema, Adiós. gracias. Sí, profe. Hasta luego. Adiós. Chao, profe. Bueno, continuamos entonces. Ahora lo que yo le quería mostrar, le voy a compartir de nuevo la pantalla. Espero que no afecte, acá se largó la lluvia, espero que no les afecte a ustedes mucho el tema del ruido de la lluvia. Bien, veamos. Acá, ese PDF que también está en el aula virtual, es régimen de aprobación por regularidad y por promoción, ¿sí? La columna, una tiene para la regularidad y la otra por promoción. A grosso modo, va a haber dos parciales prácticos y dos teóricos que coinciden en el día. Y luego va a haber un recuperatorio de la parte práctica solamente, ¿sí? Después tiene que tener el 80%
de los trabajos prácticos presentados, ¿sí? Todo lo que ustedes ven ahí, en realidad, son las condiciones, la asistencia, todo lo que ustedes tienen ahí escrito, que en realidad, eh, yo le digo las pautas principales, va a haber dos parciales, teóricos y prácticos, y su recuperatorio de la parte práctica. La parte teórica para promocionar, porque solamente rinde la parte del parcial teórico, el que quiera promocionar, saque más de 70 en los parciales, está en condiciones de promocionar. Yo lo que hago, generalmente cuando termina el cuatrimestre, yo ya sé el estado de cada uno de ustedes de la cursada. Entonces, si bien yo no tomo un recuperatorio de la teoría solamente, pero sí los alumnos que sacaron más de 40, 50 en adelante y no llegaron a 70 para la promoción, yo los voy seleccionando y digo, bueno, si aprueba todo el resto de la materia, está promocionando la práctica, todo, y se quedó con un parcial teórico con menos de 70, yo a ese alumno le voy a tomar lo que se llama un complementario, que es con modalidad oral, virtual. O sea, yo le tomo un examen virtual oral con un horario convenido, generalmente son la última semana después que termina la clase, después que rinden todo, y yo les aviso con tiempo, una semana antes, unos días antes, le digo, bueno, usted saco el listado de lo que tiene que rendir complemento y qué parcial complementaria de teoría. Si tiene 60 y le va bien el curso, llegan a 70, que es para promocionar la materia. ¿Y qué significa promocionar la materia? Es que ya tienen aprobada y no rinden el examen final, lo que es una gran cosa, ¿no? Este, Bueno, esto quiero que lo lean detenidamente y si tienen dudas lo podemos ver en algún horario de consulta de la teoría, que generalmente van a ser, vamos a ver ahora, a ver, estoy entrando a lo que es el aula virtual de la cátedra, ¿sí? Y lo que ustedes van a ver acá es lo siguiente, ¿bien? Así la tenemos estructurada a la cátedra, ¿sí? Acá tenemos los docentes, como les decía, por el momento está la profesora como cumpliendo actividades de ayudante, pero ella va a ser la JTP a partir de las próximas semanas seguramente. Acá están las clases teóricas, que son los viernes de 10 a 12 horas, ¿sí? En el aula 15 son presenciales. Acá está aclarado que solamente por hoy, para que tengan clase y tema para ver la semana que viene, que empieza la práctica, estamos empezando. Si no, hubiéramos empezado directamente todo la semana que viene, pero no nos dan los tiempos después. Fíjese que acá en el horario dice lunes 18 horas estaría dando la consulta, pero generalmente eso es, yo calculo que va a ser a partir de mediados de abril aproximadamente. Este horario, a veces ya voy a poner, puede ser que lo pase a las 18:30 horas, como estaba antes, ¿sí? La consulta teórica. Después acá tiene lo que les dijo la profesora, la ingeniera Gras, lo dice cuando comienza la clase, y clase presencial, dice martes de 17 a 20, eso es, y después sincronismo, hay que definir. Presencial, jueves. Recording stopped. No, profe, no.
No pago el internet, boludo. Le agarra la lluvia. Ya fue Kevin, la clase vos, pues. Qué linda la clase. Y hago da la clase, boludo, me puse el topo. Cortó un momento internet, no sé si ustedes también. Me parece Sí, que solo profe. usted, ¿Me profe. escuchan ahora? Sí, Bien, estamos de nuevo conectados entonces. Le estaba diciendo que acá en la parte de avisos importantes, ustedes tienen que sí o sí leer mínimamente una vez a la semana, y ya cuando está terminando la cursada, cada 2 días o todos los días, revisar, porque ahí es donde informo las evaluaciones que se va a tomar a ciertos alumnos. ¿Bien? Bien. A ver. Eh, Bienvenido a la cátedra, y bueno, acá insistimos con el tema, debe creo que no matricularse, está ¿está listo? transmitiendo, Todavía profe. no. Está presentando No pantalla. está compartiendo. No ahora les comparto. Ahora les comparto. Ahí se está viendo, ¿no? La pantalla de avisos importantes, la solapa, ¿sí? Sí, Sí, profe. Esto no sé si le estaba compartiendo hace rato o no. Avísenme cuando no esté compartiendo algo y esté hablando, ¿no? pasa que de vez en cuando se le Esto sí está entrecorta. en los horarios, clases, misiones, todo. Ah, se está cortando. Bueno, problema con el internet, entonces, bueno. Voy a ver, voy a cambiar un poco la señal a ver si empeora. Dígame si se vuelve a cortar y yo voy a tener que cambiar eh, de la señal del módem, ¿sí? Bueno, no voy a poner la imagen mía porque también eso hace más lento la conexión. Bueno, le decía en avisos importantes, donde nosotros tenemos la bienvenida a la cátedra y que deben estar inscritos en el CIU Baranda, ¿sí? Los pasos a seguir cuando ingresamos al aula virtual son esos que están marcados ahí, ve la solapa general, donde tiene toda la información de los docentes, los horarios de clase, virtuales, presenciales, ¿sí? Ahí le explica la primera clase por qué es ahora, y el inicio de las clases prácticas va a ser a partir de la semana que viene. Luego, en la solapa de avisos importantes, usted tiene la inscripción obligatoria a las comisiones de prácticas, ¿sí? Luego, eso tienen un periodo para inscribirse y pueden inclusive elegir solamente una comisión. Y pueden ahora cambiarse a la otra comisión si lo desean, ¿sí? Ya vamos a ver, tiene que leer usted el reglamento, y si tiene dudas, después vamos sacando con las clases eh, virtuales o remotas, o si no, en las clases presenciales, vamos a tener que sacar las dudas que surgen. Hay una bibliografía básica, que ya le voy a mostrar acá más abajo, un cronograma de parciales, que ya le voy a habilitar una vez que tenga la fecha y las aulas definidas. Acá también se publicarán ya las notas parciales, ¿sí? Las notas parciales cuando tengan.
Eso que yo le mostré, el PDF está acá. Una parte está acá en presentación de la cátedra y el otro el régimen para aprobar la materia. Bien. ¿Qué más tenemos? Las inscripciones que son en ese periodo. Ustedes entran acá y eligen la comisión, ¿sí? Pueden abandonar una comisión y anotarse en otra, ¿sí? Eso lo pueden hacer por ahora. Después va a llegar un momento en que ya no van a poder hacer esos cambios. La bibliografía, entre las que tenemos recomendada, son estos PDFs que ustedes los pueden imprimir si quieren bajarlo o leerlo desde la computadora. Lo que yo les decía hace rato, está bueno que aprovechen la bibliografía que tienen en la biblioteca de la Facultad de Ingeniería, que es bastante completa y tienen toda esta información impresa. No sé ustedes, pero para mí es más fácil leer un libro impreso que en forma digital, aunque muchas veces terminamos haciendo y estudiando en forma digital, porque no hay tiempo de imprimirlo, no hay tiempo de ir a la fotocopiar, no hay tiempo de hacer esas cosas. Por las dudas tienen esa información ahí. Em, este tema de la gestión de competencias ya lo verán con las profesoras de práctica en mayor detalle. Bien. Esto sería básicamente como la presentación y si ustedes quieren hacer ahora algún tipo de consulta, sí, puede ser que Profe, mi internet ande un poco mal o sí, se sigue eh, cortando la señal o ya no. no, está más o menos. Quería preguntarle, Ujú. en este caso, usted nos estaba hablando de un nuevo profesor, el profesor Maraz. ¿Ese profesor Sí, supliría alguna de las comisiones prácticas? O sea, ¿él tomaría una de las comisiones prácticas o ambas estarían con la profe Adel? eh, él tomaría, o sea, inicialmente van a estar los dos él acompañado por la profesora Adelma Grágida, ¿sí? Y en la otra comisión va a estar sola Adelma Grágida, ¿sí? Ujú. Inicialmente. Bien, Después ya va a estar cada uno de ellos en una comisión práctica, bien, ¿sí? bien, bien. Gracias, profe. No, bueno, nada. Entonces, sencillo, una vez que se termine esta unidad o ya tengo por empezar la unidad 2 que es probabilidades, se va a habilitar una pestaña más acá y van a ir viendo ustedes todos. Después se va a habilitar otra y así. En esta unidad, uno de estadística descriptiva, nosotros veremos o estamos viendo que yo les pongo el material en PDF. Generalmente le elijo algunos videos que son generalmente cortitos para darle un pantallazo inicial o corroborar o confirmar lo que yo le estoy diciendo, ¿sí? Y también tengo acá una página de conceptos básicos que ya vamos a ir viendo de a poquito esas cosas. En la guía de práctica, guía de problemas, ustedes van a tener ahí el práctico uno una vez que la profesora ya lo habilite, seguramente antes de la semana que viene, el domingo ya estarán habilitados el práctico uno, ¿sí? Acá ustedes ven que tienen un foro para hacer consultas sobre la práctica de ese, ¿cómo se llama? Para hacer consultas sobre la práctica que están haciendo. En este caso sería solamente de la unidad uno que es estadística descriptiva. Cada unidad va a tener su foro para hacer las consultas de acuerdo a la unidad que estemos viendo. Bueno, vamos a ver entonces, a ver, la unidad uno, la primera parte, es esto que tenemos acá. Entonces,
Vamos a empezar con lo que sería la unidad 1 de estadística descriptiva. ¿Bien? Dentro de lo que es la estadística descriptiva, nosotros analizamos estas dos disciplinas que se integran, ¿sí? Si uno dice estadísticas solas, generalmente eso comprende también la parte de probabilidades, que es una teoría matemática de los juegos de azar, y la parte de estadística en sí, que es la ciencia del estado, descripción de los datos sobre el estado, ¿sí? ¿Qué más nos dice de la estadística? Es una ciencia que estudia cómo obtener conclusiones, ¿sí? De la investigación empírica mediante el uso de modelos matemáticos. También podemos decir que es una metodología para evaluar, jugar discrepancias entre el modelo real y teórico, ¿sí? Entonces, esto es, digamos, un pantallazo inicial de lo que significaría la estadística para nosotros. Dentro de lo que es las primeras definiciones que nosotros vamos a ir viendo, son la primera de lo que sería unidad experimental, ¿sí? La unidad experimental son los objetos medidos o unidades de observación sobre las cuales podemos medir diversas variables. O sea, una unidad experimental puede tener más de una variable que nosotros queramos analizar. ¿Qué es una variable? Es una característica que cambia o se desarrolla con los distintos objetos o individuos, ¿sí? En cuestión de tiempo o con el tiempo. La medición de datos cuando se mide la variable en una unidad experimental. Esta medición puede ser para cada unidad de la colección completa o sobre conjuntos de la población. Si nosotros hacemos mediciones sobre toda la colección completa, nos estamos refiriendo a la población. Y cuando nos referimos a la población, estamos hablando que manejamos parámetros de esa población. Por ejemplo, una media, una desviación estándar, una varianza, ¿sí? Y cuando hablamos mediciones sobre conjunto o subconjunto de la población, nos estamos refiriendo a muestras. Fíjese que en el primer día de clase nosotros ya estamos hablando de qué es una muestra, qué es una población, qué es un parámetro y qué sería un estadístico, ¿sí? Es inicialmente es mencionarlo, después ya vamos a ir conociendo más en profundidad qué significa y cómo se trabaja con estos conceptos, ¿sí? Después nosotros tenemos la definición de inferencia estadística. Dice métodos que hacen posible la estimación de una característica de la población o una toma de decisión sobre la población con base únicamente en resultados muestrales. Dicho en otras palabras, nosotros vamos a ocupar unos datos de una muestra para estimar sobre los parámetros de una población. Los datos de una muestra se llaman estadísticos, por ejemplo, X raya es media. Y eso me va a servir para estimar el parámetro de la población, por ejemplo, mu, que sería el promedio, parámetro promedio de la población. Bien. Dentro de lo que son los datos, en estadística descriptiva, nosotros vamos a ver la organización y resumen y procedimiento o procesamiento, ¿sí? Eso es fundamental. Después nosotros tenemos que saber hacer una interpretación y ver los datos si son de una población o de una muestra. Si es de una muestra, a través de inferencia estadística hacemos conclusiones de la población. Y si es la población, obviamente a través de los gráficos, lo que sea, directamente ya nos muestra los datos de la población en sí. Bien, dentro de que seguimos los conceptos, vamos a ver también qué son los tipos de variables. Esos tipos de variables son generalmente de dos tipos. Una que se llama cualitativa o categórica y la otra cuantitativa o numérica. La categórica o cualitativa, generalmente conocemos una que se llama nominal o dicotómica, ¿viste? Por ejemplo, que tienen dos estados, masculino, femenino, podemos decir si tenemos una moneda cara o cruz, ¿sí? Y después
vamos a ver que tenemos también la escala nominal, donde describimos colores, estados de una variable. Esa es cualitativa. Nosotros, y después tenemos la cuantitativa, y fíjense, o numérica, que tenemos unos ejemplos como ese, edad, altura, precio del producto, ingresos anuales, etc. ¿Sí? Dentro de esas variables numéricas, nosotros tenemos también lo que serían las discretas o continuas. Obviamente las discretas son las que están formadas por números enteros y surgen generalmente por un proceso de conteo. Mientras que las continuas, como ser tiempo, longitud, peso, surgen de un proceso de medición. Vale aclarar que a veces nosotros las continuas, nosotros generalmente decimos, nosotros no decimos pesa 65 kilos, 350 gramos, ¿no? Nosotros decimos pesa 65 kilos y ahí termina, ¿sí? Entonces, eh, de forma indirecta estamos discretizando una variable que es continua. Lo mismo la altura, nosotros podemos decir, esta persona mide unos 75 y no decimos esta persona mide unos 75 con 0,002 metros. O sí, decimos directamente, lo discretizamos y decimos al centímetro, ahí cortamos. ¿Bien? Dentro de la escala de medición, le decía, aparte de la parte dicotómica que habíamos dicho de la cualitativa, nosotros tenemos la escala nominal y ordinal para la categórica. La nominal es la que no necesita tener un orden, por ejemplo, me decían colores de las flores, colores ¿qué otra puede ser? Descripción de distintos departamentos, casas, cantidad de pisos. No hay un orden. Mientras que la escala ordinal sí o sí necesita tener un orden. Por ejemplo, el ejemplo más común y más clásico es la escolaridad o el nivel de estudio alcanzado, en el cual nosotros tenemos nivel inicial, después nivel primario, secundario, terciario, universitario, eh, de posgrado, maestría, doctorado y todo eso, ¿sí? Así hay un orden en ese tipo de variables. Dentro de lo que son las cuantitativas o numéricas, nosotros tenemos lo que se llama intervalo o razón. Cuando hablamos de escala de intervalo, el cero no indica ausencia de la característica. Por ejemplo, la temperatura. Este, 0 grados no significa que no haya temperatura, sino que justamente vale cero. Por eso nosotros decimos menos 10 grados, menos 20 grados, menos 5 grados, después decimos 5 grados, 10 grados, 16, cuando hablamos en grados Celsius o Fahrenheit inclusive. Dentro de lo que es escala de razón, el cero sí indica la ausencia total de una característica. Un ejemplo más común son el peso, porque nosotros cuando algo no pesa nada decimos pesa 0 kilos, por ejemplo, 0 kilogramos, 0 gramos. Y la ausencia total de peso. No podemos decir esa persona pesa menos 55 kilos, ¿sí? Decimos pesa 55, 60, pero siempre positivo. De la misma manera, si hablamos de la altura de una persona, nosotros podemos hablar, si tiene altura, 1 metro, 1,50 m, 1,60 m, 70, 80, eso estamos diciendo la altura. Si yo decido 0, significa que no existe la altura. Y tampoco podemos decir que tiene una altura negativa, ¿sí? Bueno, estamos en esta página. Lo que quiero que veamos un poquito esto que sería lo que sería un video introductorio a lo que es la estadística inferencial. Pero primero, a ver, Son estos vegetales. Lo que más me encanta de mi trabajo es interactuar con la gente, los turistas. La estadística es la ciencia encargada de recopilar, organizar, procesar
analizar e interpretar datos con el fin de deducir las características de un grupo específico. A modo general, es una ciencia muy útil que nos ha permitido describir fenómenos, predecir acontecimientos, entre otras cosas. Por ejemplo, una cifra oficial nos señala que en promedio 14 millones de personas en el mundo se encuentran activas en Facebook en este momento. Saber estos datos estadísticos le pueden permitir a una empresa vender la publicidad de sus productos por este medio y no pegando panfletos en la calle, ya que por Facebook van a poder cobijar una mayor cantidad de personas que puedan adquirir sus servicios. El anterior es un pequeño ejemplo de cómo puede funcionar un dato estadístico, pero no solo está implicada la estadística en la publicidad, sino en la mayoría de las ramas de estudio donde nos atreveríamos a decir que muchos de los conocimientos actuales se basan en resultados de análisis estadísticos de estudios científicos. Es así que podemos dividir la estadística en dos grandes ramas que son la estadística descriptiva e inferencial. La primera organiza, reúne y comunica información numérica, mientras que la segunda utiliza una muestra para conducir a conclusiones sobre la población. A partir de ellas se pueden inferir datos de un grupo particular. Hay que tener en cuenta que generalmente ambas categorías son utilizadas en los estudios estadísticos. Con la estadística descriptiva nos podemos valer de diferentes tipos de análisis. El primero de ellos son las medidas de tendencia central, las cuales pretenden resumir en un solo valor a un conjunto de datos. Dentro de estas se encuentra la media, la mediana y la moda. Así, supongamos que en un grupo de amigos, Juan tiene un ingreso de $2.000 mensuales, Carolina de 10.000, Javier de 2.000, Paula de 500 y finalmente Carlos de 8.000. Es así como el promedio del ingreso de los amigos es de $4.500 mensuales. A esta operación se le llama media, ya que indica el valor promedio de todos los ingresos. Ahora bien, si organizamos jerárquicamente los ingresos del grupo de amigos, nos damos cuenta que el valor que ocupa la posición intermedia de los salarios es de $2.000. A este análisis se le conoce como mediana y es el dato que ocupa la posición central de una variable. Ahora bien, vemos que $2.000 es el ingreso que más se presenta en este grupo de amigos. A este valor se le conoce como moda. Como su nombre lo indica, la moda es el valor que se presenta con mayor frecuencia. Como pasa en la vida real, algo está de moda cuando lo usan, nombran o ven muchas veces. Como segunda medida en la estadística descriptiva, vamos a encontrar las medidas de dispersión, las cuales van a indicar qué tanto se alejan los datos respecto a la media aritmética y nos indican qué tan variables son nuestros datos. Dentro de estas vamos a encontrar la varianza, la desviación estándar y el rango. Para explicarlas, vamos a hacer de cuenta que tenemos a este grupo de perros donde queremos saber las medidas de dispersión de la altura de sus hombros. Para esto, primero debemos identificar el promedio de la altura, que en este caso serían 394 milímetros. La media aparece en la línea verde. Ahora bien, en la varianza calculamos la diferencia de la altura de cada perro respecto a la media de la población. En este caso serían 21.704 milímetros y se obtuvo al sumar las diferencias al cuadrado entre el tamaño individual y la media, y a ese valor dividirlo por el número de la muestra, en este caso 5 perros. La desviación estándar se entiende como la raíz cuadrada de la varianza, que en este caso sería de 147 y se ubicaría en esta parte de la gráfica. Esto nos indica que los datos totales de la muestra oscilan entre estos valores determinados. Por último, el rango se calcula restando el valor máximo de la muestra del mínimo, en este caso la resta del perro Rottweiler del salchicha, lo cual daría un valor de 430 milímetros. Este valor sería el límite de nuestra información. En resumen, este tipo de medidas nos permitirán hasta nuestra muestra para Bueno, los siguientes. nosotros Fácil, ¿verdad? acá lo Por último, cortamos, dentro de la pero estadística descriptiva encontramos ustedes pueden, es más, les recomiendo que vean los videitos de forma completa porque le da una idea inicial de lo que nosotros vamos a ver en estos temas, en estas primeras unidades, ¿sí? Ahí habla de lo que es la media, la moda, la división estándar, medidas de dispersión, medidas de tendencia central, dispersión y medidas de forma. Bien, entonces eso ustedes después lo ven tranquilo en su casa. Yo les doy solamente una partecita para que vean de qué se trata. Bien, continuamos entonces. Estamos entonces acá viendo cómo se organiza y resumen los datos categóricos, ¿sí? Generalmente nosotros usamos tablas de frecuencia absoluta y relativa para organizar distintos tipos de información. Acá, ¿qué nos está diciendo? Ah, ¿Qué nos está diciendo? Dice la variable categórica ocupacional del año 2010 de cada argentino con 14 o más años. ¿Sí? Este es el censo 2000. La unidad experimental, dice las personas, que son las portadoras
de los datos, mientras que las categorías ocupacionales respectivas son los datos. La estadística no estudia a los portadores, sino los datos en sí. Entonces, los valores de la variable, ¿cuáles serían? Por ejemplo, el trabajo familiar, la categoría ocupacional, perdón, puede ser trabajador familiar, patrón, trabajador de cuenta propia, o si no, obrero o empleado, ¿sí? Y ahí están dentro de los números habitantes de acuerdo a esa categoría ocupacional y nos dice la cantidad de cada uno. Fíjese, luego de cada columna hay un total, ¿sí? ¿Cómo obtenemos nosotros la frecuencia relativa? Es dividiendo ese, por ejemplo, para el trabajador familiar se divide 561.078 dividido el total que sería 18.045.415. Y ahí me sale en proporción que es 0,0311. Y si lo llevamos a porcentaje, tenemos que multiplicar por 100 y nos daría 3,11%. Bien. En forma simbólica, cómo se arman las frecuencias relativas, lo que le acabo de decir está hecho ahí en fórmulas, cómo se calcula cada una de las columnas. Bien. Gráficas que pueden ser usadas para variables cualitativas. El gráfico de barras horizontales generalmente se utiliza muchísimo en este tipo de datos. También el gráfico de torta y con alguna frecuencia el gráfico de punto. El gráfico de barras verticales generalmente se la está utilizando más para los datos numéricos. Aunque ustedes si lo quieran hacer en Excel cualquier tipo de dato, sea numérico o categórico, le puede hacer vertical u horizontal. Esto es una digamos, forma de trabajar que se hacía anteriormente y donde todos los gráficos eran manuales. Bueno, acá está la cantidad de obreros, fíjese, trabajador por cuenta propia, patrón y trabajador familiar. La cantidad se nota en proporción al tamaño de la barra horizontal. Otro tipo de producción dice artículos de una línea de producción aceptable y no aceptable, y ahí tenemos en cuanto a las cantidades. Tenemos un gráfico circular o de torta que también les suelen llamar, ¿sí? Entonces ahí me muestra un porcentaje. Todo este tipo de gráficos, básicamente, ustedes lo tienen que aprender a hacer manualmente en primera instancia y después para poder hacerlo con los software y saber interpretar en realidad. Ustedes con todos los software y la potencia que tienen los software que yo les mencioné, capaz que terminan de cursar esta materia, a lo mejor nunca más van a tener que hacer un gráfico a mano, pero ya van a tener la herramienta o ya van a saber cómo interpretar los datos. El mayor desafío en cuanto al uso de software es saber interpretar los datos, qué significa cada dato y de dónde salió. Bien. Bueno, este es otro tipo de gráfico de puntos. Y con variables cuantitativas, acá están, por ejemplo, los distintos gráficos que se pueden hacer. Yo a veces le pregunto en el examen final, ¿qué tipo de gráfica pueden ser para las cuantitativas? No me saben decir, o para las cualitativas, ¿sí? Le pido un par de ejemplos, no es que le pida todos. Acá fíjense el gráfico de barras verticales, como decía recién, la gráfica de bastones, ese es muy típico de este tipo de variables cuantitativas o numéricas, el histograma, polígonos de frecuencia, ojivas, ¿sí? Las ojivas, ascendente o descendente, y el muy usado diagrama de Pareto. El diagrama de Pareto que está relacionado o se arma en base a dos gráficos, uno el de gráfico de barras verticales que está acá abajo y de la ojiva que estaría acá arriba, ¿sí? Es una mezcla de esos dos gráficos. Bueno, después todo esto que nosotros vamos viendo son los distintos tipos gráficos y seguimos con el tema para qué nos sirve para
la organización y resumen de los datos agrupados. Generalmente, antes, cuando hacíamos todo manual, este tipo de resumen y de datos numéricos agrupados, teníamos que hacerlo porque no había forma de graficarlo en un papel, en una hoja, oficio, lo que sea, si no era de esta manera, ¿sí? Había una fórmula de Sturge, esta que está ahí, la sigue habiendo, obviamente, se la sigue utilizando, en donde cual me decía, de acuerdo a la cantidad de datos, más o menos cuántas clases voy a utilizar por los datos, qué división voy a hacer y todo eso. ¿Bien? En la forma empírica, nosotros teníamos, si eran menos de 25 datos, se hacía 5 o 6 clases, entre 25 y 50, 7 o 14 clases, y más de 50 observaciones, sería más o menos 15, 20 clases. A ver, espera un momentito. Bueno, se largó fuerte la lluvia acá, pero avísenme si me están escuchando bien todavía. Bueno, le estaba diciendo que esta es la regla empírica, ¿sí? A ver, creo que sigue grabando. Ahí me pregunta si está grabando. A ver. Sí, sí, sigue grabando. Bueno, continuamos entonces con el tema de la organización de los datos agrupados. Este es un ejemplo con el porcentaje de nicotina en miligramos de 40 cigarrillos, ¿sí? Fíjese, ahí tenemos todos los datos, 40 datos, y nosotros queremos tener cuántas clases aproximadamente. Aplicamos la fórmula de Sturge y me dice 6,32, redondeamos a 7 clases, ¿sí? El ancho, fíjense, la fórmula del ancho está acá. Dice rango sobre K. K es el número de clases y rango es el valor máximo menos el mínimo. Nosotros hacemos ese cálculo del H y me da 0,261. Obviamente también lo redondeamos a 0,30, ¿sí? ¿Para qué nos sirve esto? Si nosotros nos fijamos en el menor valor, ¿cuánto sería el menor valor de este conjunto de datos? 0, ¿cuánto? 60 y 0, a ver, 0,70 y cuánto? 0,72. Bueno, 0,72. Bien. Pero fíjense ustedes acá que no pusimos el 0,72 como el valor más pequeño o el intervalo 0, pusimos un intervalo que empieza en 0,60 hasta 0,90, cosa que ese intervalo lo tenga contenido al valor más pequeño. Lo mismo, el último intervalo tiene que contener al mayor valor, ¿sí? El ancho del intervalo es 0,30, por eso va de 0,60 a 0,90, después de 0,90 a 1,20 y así sucesivamente. La marca de clase es lo que está al medio de los dos valores. Se suma 0,60 y 0,90 y se divide en 2 y da 0,75. Esa es la marca de clase. El número de cigarrillos que hay en cada clase, la proporción de cigarrillos que hay en cada clase, esto se obtiene 2 dividido 40,
1 dividido 40 y así sucesivamente. ¿Sí? El porcentaje de cigarrillos es multiplicar esto por 100. Bueno, entonces eso es un intervalo de clase, esa es una organización numérica de los valores y me sirven para hacer después los distintos tipos de gráficos, como conocer este histograma, ¿sí? Fíjense que este histograma que nosotros graficamos acá está en base a las clases que nosotros definimos. Entonces, en la clase de 0, 60 y 90 había 2, entre 90 y 1,21 y así sucesivamente. Entre 1,5 y 1,8 está la mayor cantidad de valores, que son 15. ¿Sí? Esto se llama histograma de frecuencia y lo obtuvimos aplicando la fórmula de Sturge y el ancho del intervalo. ¿Sí? Con los software les decía que ahora si tenemos 100 datos o 10.000 datos, casi lo mismo porque los software se encargan de aplicar esta fórmula de manera interna y obtener las mejores gráficas posibles para interpretar de mejor manera los datos. Bueno, estos son distintos tipos de ejemplos de gráficos, ¿sí? Y acá está el diagrama de Pareto. El diagrama de Pareto nos sirve para organizar los datos en la tabla de distribución de frecuencia. Lo primero que hay que hacer, dice, los datos por frecuencia, ordenar los datos por frecuencia absoluta en forma descendente. Luego calcular en forma porcentual la frecuencia porcentual acumulada, graficar con barras de frecuencia porcentual. Estos son los pasos que nosotros tenemos que hacer para llegar a este tipo de gráfico. ¿Sí? Este tipo de gráficos que nosotros tenemos se llama Pareto, que es una combinación, como lo dije anteriormente, en el cual ustedes tienen en la parte de las columnas sería un gráfico de barra vertical y una ojiva de lo que sería la línea esa roja. Bueno, lo que nosotros vamos a ver entonces es este tipo de información, cómo se describen los datos, ¿sí? Ustedes ya lo ven después en detalle, obviamente. Este es otro diagrama de frecuencia con otros intervalos, ¿sí? Ya se hace con la misma fórmula de Sturge y se hace el mismo, nada más que acá hay más clases que en el ejemplo anterior. Bien, en síntesis, dentro de lo que es estadística descriptiva y lo que vieron un poquito en el video anterior, es esto. La propiedad de los datos numéricos dice 3 propiedades principales que describen un conjunto de datos numéricos. En primer lugar, la tendencia central, que son los gráficos de tendencia central, después los de dispersión y los de forma. Empezamos con las medidas de tendencia central, sería la media aritmética, es la más conocida, la que más vamos a utilizar. Después hay una media aritmética recortada y ahí está cómo se calcula la media aritmética. Eso no es más que el promedio, ¿sí? Después tenemos lo que sería la media aritmética a partir de datos no agrupados. Después tenemos la media aritmética de datos agrupados. Después tenemos la mediana, ¿sí? La mediana es una medida de tendencia central muy utilizada y es más efectiva inclusive que la mediana o la media aritmética, mejor dicho. Entre esas dos, la mediana es mejor valor. ¿Por qué será mejor? ¿Cómo trabaja la mediana? La mediana ordena los datos de menor a mayor, ¿sí? Por ejemplo, si son 5 datos, los ordena de menor a mayor. En base a eso, después que tenemos los datos ordenados de menor a mayor, lo único que hay que buscar es el valor que está en el centro de esos datos, en el medio, ¿sí? Si yo tengo, por ejemplo, 1, 3, 5, 7 y 9,
de esos valores los ordeno de menor a mayor como están y el valor del medio sería el 5, ¿sí? No hay cómo dudarlo. ¿Qué pasa si sería un número par? Se toman los dos del centro y se calcula el promedio. ¿Qué es lo que pasa en este ejemplo? ¿Sí? Fíjense en el ejemplo 8 que nos dice, para el dato del ejemplo 3 calculamos la mediana, el tiempo de vida en segundos de las 50 moscas, dice. Acá tenemos un número par y un nuevo insecticida, ¿sí? En primer lugar, ordenamos los datos y obtenemos el arreglo este. Acá están ordenados, fíjense, la primera fila y en dos filas se han ordenado todos los datos. Pero resulta que tenemos la posición central, la posición, si son 50 datos, son la 25 y la 26. Por eso acá dice, la posición de la mediana es 50 más 1 sobre 2. Eso significa que ese número 25,5. Cuando da un número que no es entero, significa que hay que promediar entre los valores eso. A ver, te voy a poner acá. Ahora, ¿cuál es el valor o cuáles son los valores entonces que estarían ahí en el centro, en la posición 25 y 26? Bien, la posición 25 sería esta y la posición 26 sería esta, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se suma el valor de la posición 25 y 26 que muestra en esta fórmula, son 10 más 11 dividido 2, entonces el valor de la mediana, en este caso, en este conjunto de valores, es 10,5. No es ni 10 ni es 11, es 10,5. Y ustedes dirán, bueno, pero el 10,5 no está en el conjunto de valores. No importa, el valor de la mediana es eso, ¿sí? Se considera el valor central. ¿Qué pasaría? A ver, vamos a ver acá. Yo les digo ahora, a ver, si yo estoy en una planilla Excel, ¿no? Y yo les digo, tengo los valores, qué sé yo, ¿sí? Tengo todos esos valores y yo calculo un promedio. ¿Qué hago con un promedio acá? Eh, ¿Sí? Yo calculo el promedio de estos valores, por ejemplo, para que ustedes sepan, ¿sí? Ahí está, ahí está, ahí está. Quiero ver si acá me está tomando bien. Vamos a tomar los valores C5. Bueno, de todos esos valores, yo tengo el promedio que es la media aritmética y me da 7, ¿sí? Pero ¿qué pasaría si yo si después los ordeno y todo y realmente va a ser representativo del valor central? Pero ¿qué pasa si acá yo me agrego un valor extremo, por ejemplo 1, pero más grave, si acá yo agrego valores 80, 90, ¿sí? Entonces, si yo tomo el nuevo promedio de valores, con estos valores que ya tengo, valores que se llaman extremos, ¿sí? 4,
Fíjese que el promedio me da 18. Se me acaba de acabar la batería, perdón. Enchufo la media. Bueno, fíjense, yo le agrego valores así extremos que nada tienen que ver con los valores que tenía inicialmente. Y me dice que el promedio de esos valores es 18. Y eso, no hay nada más irreal que eso, porque el promedio, estos valores son atípicos o extremos y me desvían mucho. ¿Qué pasaría si yo hubiera elegido la mediana? ¿Sí? ¿Sí? Si yo hubiera elegido la mediana, lo que me pasa acá, o lo que me sucedería acá, yo ordenando primero de menor a mayor y todo lo demás, y el promedio seguramente, o la mediana me hubiera dado un valor entre el 5 y el 8 seguramente, que es la mayor cantidad de valores que tengo ahí. ¿Sí? Esa es la diferencia, por eso digo que la, este, la, la mediana tiene ese tipo de problema. Perdón, la media aritmética, la mediana no lo tiene. Lo que hacen para subsanar este problema, algunos que son amantes de la media aritmética, es usar la media recortada. ¿Qué significa eso? Que el 10% o el 5% de los menores valores no se usa y ni los valores menores ni superiores. O sea, se desestima o se saca de la muestra los valores extremos, tanto por arriba como por abajo. ¿Bien? Bien. ¿Qué pasa si yo digo acá? A ver. eh, vamos, venimos. Te quiero mostrar ahora calcular la mediana. Mm. Fíjese, la mediana me da el valor 7, ¿sí? Me da el valor 7, porque ¿qué es lo que hace internamente el MAN? Los ordena de menor a mayor, todo, y busca la posición central. Acá en este caso tenemos 13 valores, ¿no es cierto? O sea, es impar. El valor del medio sería la posición 7, pero eso sí lo ordeno en forma ascendente, ¿sí? ¿Cómo se ordena en forma ascendente los datos? Vamos a tratar de hacerlo. Datos, ordenar. Acá los tengo ordenaditos a los datos, ¿sí? Hemos dicho que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 datos. Entonces la posición del medio sería la 7, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿sí? Y ese es el valor que me toma como mediana. Fíjense, este es representativo usando todos los datos, este no es representativo usando todos los datos porque tenemos estos valores atípicos que influyen un montón, mientras que acá no influye, ¿sí? Eso es la diferencia fundamental que existe entre este tipo de información. Bueno, después tenemos la moda, el rango medio. La moda es el valor que más se repite, ¿sí? Es el valor que más se repite en la muestra de datos, ¿sí? Hay veces que se repite más de un valor, entonces se llamaría bimodal. Tiene dos modas o dos valores que se repiten la misma cantidad de veces. Por ejemplo, se repiten 8 veces, qué sé yo, el número 25, y también se repite 8 veces el número 23. Entonces, es bimodal y tiene
una moda 23 y otra moda sería 25. Son los valores que más se repiten. El rango medio se lo calcula de esa forma. Y luego tenemos la medida de dispersión. Espera un momentito que ya vamos a ver la medida de dispersión, pero vamos a poner un poquito de este video. Uno. En este video vamos a trabajar con la estadística descriptiva e inferencial. La estadística descriptiva o deductiva se encarga de lo siguiente: recolectar, clasificar, ordenar, analizar, representar datos para obtener las características del grupo. La estadística descriptiva se apoya en las siguientes herramientas. Entre ellas tenemos las medidas de tendencia central, como por ejemplo la media, la moda, la mediana, etc. También se tienen medidas de dispersión, como por ejemplo la varianza y la desviación típica. Medidas de forma, como el coeficiente de Pearson. Veamos ahora un ejemplo de aplicación de la estadística descriptiva o deductiva. Elaborar el histograma de frecuencias absolutas de, en la tabla observamos las notas o calificaciones obtenidas por diferentes estudiantes. La nota entre 2 y 4 puntos la obtuvieron 3 estudiantes, entre 4 y 6 puntos 5 estudiantes, entre 6 y 8 puntos 2 estudiantes, y así sucesivamente. Recordemos que corchete y paréntesis significa lo siguiente: corchete que pertenece al intervalo y paréntesis que no pertenece al intervalo. Por ejemplo, el 4 pertenece a este intervalo, pero el 6 no, ya que tiene paréntesis. El 6 pertenece al siguiente intervalo, ya que en este intervalo el 6 tiene corchete. Un histograma es una herramienta de la estadística descriptiva que permite organizar y resumir los datos y así obtener conclusiones. Para construirlo se hace uso del siguiente sistema de coordenadas, donde en el eje horizontal se colocan los intervalos de clase. En este caso, los intervalos de clase vienen representados por las notas, es decir, de 2 a 4, de 4 a 6, de 6 a 8, mientras que en el eje vertical se ubica la frecuencia absoluta, es decir, el número de estudiantes que obtuvieron cierta calificación. Procedamos entonces a construir el histograma. En el intervalo 2-4, la frecuencia absoluta es 3. Por lo tanto, levantamos un rectángulo en el intervalo 2-4 hasta la frecuencia 3, de la siguiente manera. De la misma manera procedemos al intervalo de clase 4-6 o notas entre 4 y 6, donde la frecuencia absoluta es 5, es decir, en 4-6 vamos a levantar un rectángulo hasta la frecuencia 5, de la siguiente manera. En el intervalo 6-8 la frecuencia absoluta es 2, por lo tanto se levanta un rectángulo en el intervalo 6-8 hasta la frecuencia 2. En el intervalo 8-10 la frecuencia absoluta es 8, se dibuja un rectángulo en el intervalo de notas 8-10 hasta la frecuencia 8. En el intervalo 10-12 la frecuencia absoluta es 4, por lo tanto se levanta un rectángulo en el intervalo 10-12 hasta la frecuencia 4. Finalmente, en el intervalo 12-14 la frecuencia absoluta es 2, por lo tanto se dibuja un rectángulo hasta 2. Y así quedaría el histograma de frecuencias absolutas. Veamos ahora la estadística inferencial o inductiva. La estadística inferencial o inductiva no se limita a la pura descripción, sino que va más allá. Es decir, trata de inferir características generales de una población a partir de pruebas realizadas a una muestra de la misma. Sus principales características son: infiere conclusiones generales, permite
tomar previsiones. Además, permite predecir el comportamiento de ciertos fenómenos. La estadística inferencial se apoya en la estadística descriptiva y en la probabilidad. Entre sus principales herramientas se encuentran las siguientes: contraste de hipótesis, intervalos característicos, también conocidos como intervalos de confianza, los errores, que suelen clasificarse en tipo 1 y tipo 2. Otra herramienta es el teorema del límite central. Se recomienda ver el video Prueba de hipótesis sobre desviación estándar de una población, que representa un excelente ejemplo de la inferencia estadística. Si este video te sirve de utilidad, suscríbete a nuestro canal, así nos ayudas a crecer. Mi trabajo es fácil. Bueno, esto también es para que ustedes vean cómo es el tema del el análisis de datos, de la estadística descriptiva, cómo trabaja, ¿bien? Es para ir viendo cómo se aplican estas herramientas, ¿sí? Porque tenemos la medida de entonces tendencia central, la de dispersión, que sería, por ejemplo, la desviación estándar o la varianza, el rango. Fíjense que el otro es rango medio, acá es rango solamente, el valor máximo menos el mínimo, ¿sí? Muestra cómo se la calcula. Acá en esta diapositiva le está mostrando también cómo se hace el cálculo con un cuadro de frecuencia, digamos. ¿Sí? Después tenemos el coeficiente de variación que se calcula, ¿no?, la desviación estándar sobre el promedio y se multiplica por 100. En síntesis, acá tenemos todo lo que es medidas descriptivas para una población, ¿sí? Nosotros vimos recién para la muestra, pero la población, las fórmulas son las mismas, ¿sí? Nada más que acá se muestra parámetros, el otro decía S sobre X raya, acá dice sigma, que es la división estándar de la población, sobre mu, pero las fórmulas son exactamente las mismas. Bien, después tenemos lo que sería de forma, ¿sí? En donde una distribución es simétrica o asimétrica, por ejemplo, entonces se ve la simetría o asimetría de unos datos, ¿sí? Comparando, por ejemplo, con una campana de Gauss. Y se ve, por ejemplo, si es simétrica, tanto el sesgo izquierdo como derecho serían lo mismo, pero cuando hay un sesgo a la izquierda o a la derecha, se llama asimétrica positiva, y si tiene sesgo a la izquierda, se llama asimétrica negativa. ¿Bien? Eso se calcula con un índice de asimetría de Pearson, ¿sí? Es tan simple como eso. Acá calculamos, esa fórmula es X media menos moda sobre S, que sería la desviación estándar. Y si esa distribución es simétrica, el sesgo será 0 o muy próximo a 0. Y si es asimétrica, va a ser un número mayor o menor que 0. Por ejemplo, que yo lo que salga 3 o 4, o negativo también, menos 3, menos 4, menos 2, es asimétrica. Si sería negativo el número, es asimétrica negativa, con cola a la izquierda, y si es un número positivo, sería asimétrica de cola derecha. También está el índice de asimetría de Fisher, pero ese no lo utilizamos nosotros mucho por una fórmula más complicada, ¿sí? Mientras que la otra es mucho más sencilla. Este índice de asimetría de Fisher lo utiliza el Excel, por ejemplo. ¿Bien? También la interpretación, ahí está, como yo le dije, simétrica si es 0. Como le digo, si le da un número, por ejemplo, 0,001, también es simétrica. No tiene que ser exactamente igual a 0, como dice ahí. ¿Sí?
Ahora, si ya se aleja mucho de cero, por arriba o por abajo, sí, ya decimos. Después tenemos la kurtosis o el apuntamiento, ¿sí? La leptocúrtica es cuando tiene mucho apuntamiento, o sea, se está relacionado a la altura, está pegado los valores al eje medio, pero tiene mucha altura. La mesocúrtica sería la que se relaciona con la distribución normal, se distribuye en forma normal y no es achatada eh, ni puntiaguda. Y la platicúrtica es la que sería la forma H coeficiente de tosis, que está la formulita ahí, la tiene ahí la formulita, y me da el valor de la misma manera, ¿sí? Si esto vale 0, es mesocúrtica, si vale superior a 0, es leptocúrtica, inferior a 0 sería platicúrtica, ¿sí? Bueno, ¿qué nos dice el teorema de Chebyshev? ¿Sí? Que permite decir qué proporción de los valores que se tienen en los datos debe estar dentro de un determinado número de desviaciones estándar. Generalmente, este teorema dice que por lo menos, esa fórmula indica que los valores que están, dice, de los valores que se tienen en los datos deben encontrarse dentro de z desviaciones estándar de la media, donde z es cualquier valor mayor que 1. ¿Sí? Entonces, si yo pongo o reemplazo a z por 1, quiere decir que va a estar dentro de una desviación estándar. ¿Qué significa dentro de una desviación estándar? Que al valor medio le resto la desviación estándar, le sumo el valor de la desviación estándar y ahí va a estar ese porcentaje de valores. ¿Sí? Dicho de otra manera o mostrándolo de otra manera, el teorema este nos dice que ese z para 2, 3 o 4 desviaciones estándar se tiene lo siguiente. Dice, por lo menos el 75% de los valores de los datos deben estar dentro de 2 desviaciones estándar. Después dice, al menos el 89% de los datos deben estar dentro de las 3 desviaciones estándar. Y después dice, por lo menos el 94% de los datos deben estar dentro de las 4 desviaciones estándar de la media. ¿Sí? ¿Se entiende esa parte? ¿Qué es dentro de una desviación estándar? Yo tomo el valor medio. Por ejemplo, el valor medio vale 2 y la desviación estándar es 0,5. Decir que está dentro de una desviación estándar, a ese 2, que es el valor de la media, le tengo que restar 0,5 y sumar 0,5. O sea, que diría que según esto el 75, no, acá si decimos 2 desviaciones estándar, tendría que estar, a 2 le restamos 2 desviaciones estándar, si una desviación es 0,5, 2 desviaciones es 1. Entonces le restamos 1 y le sumamos 1, quiere decir que entre 1 y 3 debería estar el 75% de los valores cuando la media vale 2 y la desviación estándar vale 0,5. Esa es la interpretación que tienen que hacer. Bueno, esta es una regla empírica en la cual nos dice eso. Es parecido al otro, pero no coincide tanto, ¿sí? Porque acá dice, dentro se encontrará a no más de una desviación estándar, dice 68%. Y dice aproximadamente 95% estarán dentro de 2 desviaciones estándar. Mientras que acá decía que dentro de 3 o 4 desviaciones estándar está en 94. O sea que difiere con el teorema de Chebyshev esta regla empírica. Bien. Esto ya lo ven en la práctica, cómo calcular los percentiles, ¿sí? Los percentiles, los cuartiles, el cuartil 1, el cuartil 3 y la mediana, ¿sí? La mediana es equivalente al cuartil 2. Veamos acá en este caso, donde el cuartil 1, cómo se calcula, ¿sí? Si yo tengo el valor de n, que es igual a 60, como está el ejemplo ahí, ¿qué me calcula el cuartil 1? Esta formulita que dice i es la posición donde está el cuartil 1, no es
el valor del cuartil 1. Es la posición. Y me dice que primero yo tengo que tener ordenado de menor a mayor todos los datos. Y luego se calcula el n si vale 60, entonces el valor de i, ahí dice la parte entera de 60 más 1 sobre 2, ¿cuánto es 30? Más 1, 31 sobre 2, 15,5. Eso quiere decir que el valor del primer cuartil va a estar entre la posición 15 y 16, por eso se calcula el promedio que está acá. Y ese sí es el valor del primer cuartil. ¿Cómo se calcula la posición 16 para el tercer cuartil? Con la misma fórmula que tenemos, pero empezando desde el último valor hacia arriba, ¿sí? Si son 60 valores, empiezo la posición 60, después 59, 58, hasta llegar las últimas 15 y 16 posición y hago el promedio para obtener el cuartil 3. El cuartil 2, la formulita que yo tengo, es simplemente el valor central, como es numérico y es entero, par, la fórmula directamente se divide el valor central de esa manera. Bien. Bueno, nosotros, esto que acabamos de ver es lo preparativo para uno de los temas más importantes, que es en realidad el análisis exploratorio de datos. ¿Sí? Con esto ya terminamos. Por hoy van a tener ya para trabajar. Repasen todo el análisis exploratorio de datos. Fíjense que nosotros acá tenemos tres técnicas que trabajamos nosotros, que son las más conocidas y más usadas. El resumen numérico, el diagrama tipo caja o box plot y el diagrama de tallo y hoja. El más representativo, el que más se utiliza en muchos software y todo eso es el diagrama tipo caja o box plot. En algunos software también permiten hacer el diagrama de tallo y hoja. Y el resumen de los 5 números nos sirve para interpretar básicamente algunas cosas. Ahora bien, eso, antes de ver eso, yo quería que después se entren en esto, no lo vamos a ver ahora, obviamente por razones de tiempo, pero ustedes van a ver lo que es estadística descriptiva de la teoría, solamente vean los conceptos, ¿sí? Es como repasar lo que vimos hoy de qué es muestra, qué es censo, parámetro estadístico, descriptiva versus inferencial, ¿sí? Esos son los conceptos, sobre todo hasta parámetros estadísticos, ¿sí? Con eso ya por la clase de hoy alcanzaría y sobraría, ¿bien? Dentro del análisis exploratorio de datos, acá nosotros tenemos el tallo y hoja. Este es un ejemplo de resolución de un ejercicio. Les puede servir para resolver en la práctica algún ejercicio con diagrama de tallo y hoja, ¿sí? Y esto que tenemos acá menciona los distintos tipos de SQL, Spark y Cloud, las tecnologías más demandadas en el de mercado. análisis exploratorio de datos, pero menciona el diagrama tipo de datos. Y otros que nosotros lo vamos a mencionar, pero no lo vamos a Como estudiar. su nombre lo indica, el análisis exploratorio de datos es una forma de realizar análisis de datos. Se llama exploratorio porque es usualmente uno de los primeros pasos que tienes que realizar antes de aventurarte a utilizar el scikit-learn o TensorFlow para hacer machine learning. Usualmente este proceso de análisis involucra muchas ayudas visuales, es decir, gráficas que nos ayudan a encontrar información, que de otra forma sería un poco más difícil de encontrar acerca de la información o los datos sobre los que vamos a estar trabajando. Mediante este proceso de análisis exploratorio de datos estamos tratando de encontrar varias cosas. La primera es la estructura y distribución de nuestros datos. La segunda es encontrar la relación que podría existir entre las múltiples variables explicatorias. La tercera es encontrar la relación que pueden tener estas variables explicatorias con la variable o la variable de respuesta de nuestros datos. La cuarta es encontrar posibles errores y puntos extremos, como anomalías en los datos. Y la quinta es refinar nuestras hipótesis o generar nuevas preguntas acerca de los datos que tenemos a la mano. No existe como tal una técnica formal que nos indique cómo llevar a cabo este tipo de análisis.
sino que más bien depende de lo que vayamos encontrando en los datos, así como de la experiencia y el conocimiento específico del campo que tengamos. Lo que sí tenemos es un conjunto de herramientas básicas, principalmente como gráficas, y sobre las cuales les voy a hablar aquí. Sin embargo, hay algo que cabe la pena mencionar, y hacerlo es una herramienta gráfica como tal, y estoy hablando de las estadísticas descriptivas. Este es un paso importante en el análisis exploratorio, ya que las estadísticas descriptivas nos ayudan a describir de manera rápida y concisa la información que tenemos a la mano. Dentro del grupo de estadísticas descriptivas tenemos la moda, que nos indica el valor más frecuente que toma una variable. La mediana, que es el valor que cuando ordenamos todos los valores en nuestro dataset y del conjunto de datos entre todos de tamaño igual, tenemos también la media, o lo que podríamos conocer coloquialmente como promedio. Otra estadística descriptiva es el rango, que es el rango de valores que nuestros datos cubren, desde el mínimo hasta el máximo. Tenemos también los cuartiles, que son puntos similares a la mediana, que nos dan una idea de los posibles valores con los que contamos. Y por último tenemos la desviación absoluta y la desviación estándar, que nos permite saber qué tan amplio es el espectro de valores en estas variables. Es muy sencillo encontrar estos valores utilizando Python y Pandas, algunos de los paquetes que están disponibles para ti. En la descripción te dejo un link, es un post que escribí sobre el análisis exploratorio de variables, con un ejemplo práctico de cómo hacerlo. Otra de las herramientas que tenemos en nuestra caja de herramientas para realizar análisis exploratorio de datos son gráficas para visualizar la distribución de nuestra variable. Para esta tarea podemos utilizar una herramienta que se llama histograma, que nos ayuda a ver los valores que puede tomar una variable. Para realizar esto, se genera una especie de cubetas que cubren todo el rango de valores de nuestra variable. Estas cubetas cubren intervalos iguales. Una vez que tenemos estas cubetas, cada uno tiene la cantidad de elementos de cada cubeta con la campanita con nuestra variable. En esta gráfica podemos ver el boxplot es una herramienta vital, que nos ayuda a ver no solamente la distribución, sino diversos aspectos estadísticos de nuestra variable. En esta gráfica podemos ver la mediana de nuestra variable, así como el rango de que se encuentra el 50% de nuestros datos. Podemos inclusive identificar algunos valores anómalos. Y bueno, los boxplots son bastante útiles. Ahora, también de lo que mencioné es que podemos utilizar el análisis exploratorio de datos para visualizar las relaciones entre nuestras variables. Para eso existen diversas formas de hacerlo. Sin embargo, tenemos una manera bastante útil que se llama scatterplots. Las scatterplots son gráficas en las que podemos visualizar dos variables simultáneamente, una por cada eje. A cada par de valores le corresponde un puntito en el lado. Bueno, acá como les decía, Las variables muestran alguna especie de relación. ahí menciona el boxplot, que es uno de que nosotros vamos a estudiar y nos sirve para interpretar los datos. Y está, como les decía, en distintas aplicaciones estadísticas o software estadístico. Yo cuando les pregunte, ya sea en los parciales o en los finales, cuáles son las técnicas básicas de análisis, yo les pido que me mencionen estas tres, no todas las que están mencionando ahí en el video, ¿sí? En el video menciona unas 3 o 4, pero no menciona, por ejemplo, el diagrama de tallo y hoja. Yo les pregunto entonces, ¿cuáles son las técnicas de análisis exploratorio de datos? Ustedes tienen que decir resumen de los datos numéricos, que en realidad son 5 números, diagrama de caja o boxplot y diagrama de tallo y hoja, ¿sí? El resumen de los 5 números está formado por estos: el valor mínimo máximo, cuartil 1, cuartil 2 y cuartil 3, ¿sí? En base a eso, se pueden usar, dice, para estudiar la forma. ¿Cómo? Por ejemplo, el cuartil 1, medida, esos son los 5 valores, dice medida de tendencia central, tenemos el eje medio, todos esos valores, con esos 5 valores podemos calcular medida de tendencia central, distancias, recorrido, distancia intercuartílica, podemos calcular todo eso. Las medidas de tendencia central, dice, se usan como indicadores de asimetría. Bien, en este caso, las dos medidas son aproximadamente iguales, dice, los cuartiles y los extremos se encuentran ubicados simétricamente alrededor de la mediana. Esto es un poco deductivo utilizando los valores estos que tenemos acá, pero si nosotros después vamos a ver todo este análisis numérico, yo no le hago profundizar mucho. ¿Por qué? Porque tenemos en realidad lo que ya sería el diagrama de boxplot o caja, que es esto que tenemos acá, y ahí uno gráficamente ve si los datos están amontonados, o sea, quiere decir que es leptopúrtica, están amontonados los datos, también podemos ver si hay asimetría positiva o negativa de acuerdo al largo del bigote hacia uno o hacia otro lado, y podemos analizar, bueno, varias cosas. Si es simétrica, si el rectángulo del medio, por ejemplo, si el rectángulo tiene la media al medio y los bigotes son casi el mismo tamaño para un lado y para el otro, ahí ya podemos decir que son prácticamente simétricos los datos. En este caso, si hay una cola más larga que la otra, podemos decir que tiene cola asimetría negativa o asimetría positiva. Acá, estos que están acá marcados, tenemos valores alejados. Vemos que no existen valores muy alejados en esta representación de boxplot. Y todo eso se hace en base a todo esto que tenemos acá, ¿sí? A esos pasos, ¿cómo se dibuja? Dice el diagrama de caja. Primero ordenar los datos, calcular los 3 cuartiles.
dibujar el rectángulo para Q1 y Q3. El Q2 es la línea que va al medio del rectángulo ese. Después los límites inferior y superior para valores alejados y muy alejados, cómo se los calcula. Y después ya se hace el dibujo, ¿eh? Dibujar todas las partes y los valores que marcan los valores alejados o muy alejados los trabajamos con asterisco o con los puntitos. Como les decía, acá están los puntitos porque no hay valores muy alejados que a lo mejor los podríamos trabajar o marcar como asteriscos. Son valores puntuales. Por ejemplo, acá aparece el 189, el 100, no sé, este debe ser 185 el valor este. ¿Sí? Esta es la forma de representar, ¿sí?, el diagrama de box-plot. Después, por último, con esto ya estaríamos casi terminando, el diagrama de tallo y hoja, en el cual nosotros tenemos para ver también, parecido a lo que sería el box cross, podemos interpretar si es simétrica, simétrica, positiva, negativa, leptocúrtica, cómo se ubican el Q1, Q2 y Q3 respecto a la simetría de los datos. Bien, acá tenemos, por ejemplo, eh, se construye un diagrama de tallo y hoja con esos valores. ¿Y qué es el diagrama de tallo y hoja? Fíjense que no es otra cosa que de todos los valores que yo tengo acá, ¿no? 1,1, 1,6, 1,1, fíjense todos los valores. Después se lo ordenan de menor a mayor, ¿sí? Después dice, acá hay 25 datos y dice, por ejemplo, el dato 1,9 se divide de la siguiente manera. Para el tallo 1 y el decimal 9, que sería la hoja. Entonces acá nosotros tenemos el gráfico, ¿sí? Los tallos, porque hay valores que empiezan 0, 0,0, y de acá se distribuyen esos dos valores. 0,1, después hay otro 0,1, hay otro 0,4, y así se va armando para el tallo ese toda la hoja que tiene, ¿sí? Después para el tallo 1, toda la hoja que tiene, para el tallo 2, esto significa, recordemos, 1,1, 1,2, 1,3 y así. Esto que está entre paréntesis, ¿por qué se cuenta? Y ya vamos a ver por qué tiene paréntesis. ¿Por qué? Porque en esa fila está la mediana. No dice en qué posición. Acá dice, por ejemplo, el tallo 0 tiene 9 hojas, ¿sí? Y si habría acá el tallo 8, el tallo 1 tiene 8 hojas, ¿sí? Y acá se cuenta de la línea esa nomás, solamente las 8 hojas. Veamos ahora el resto de los tallos. Se empieza de acá, de abajo para arriba. El tallo 4 tiene una hoja, ¿sí? El tallo 3 tiene 4 hojas. Perdón, el tallo 3 tiene 3 hojas, ¿sí? Fíjese, si acá tiene una hoja, acá va 1. Como el tallo que sigue para arriba tiene 3 hojas, se le suma 1 más 3, 4. Como el tallo que sigue tiene 4 hojas más, se le suma el 4 más 4 y 8. Eso es entonces una columna con los valores acumulados. ¿Qué pasaría si hubiera habido más tallos arriba de donde está la media de esa fila? También empezaríamos contando la hoja del primer tallo, después sumaríamos la hoja del segundo tallo y así. El único tallo que no se hace acumulativo y se cuenta solamente esa línea es la que tiene la mediana, que es la que tiene el paréntesis, ¿sí? Bueno, dentro de esto se trabaja en la profundidad, el tallo, las hojas, que eso ya seguramente lo van a ver más en detalle en la práctica, ¿sí? En primer lugar, acá lo que nos está diciendo que nosotros podemos dividir. Si tenemos muchos datos, por ejemplo acá, fíjense que los mismos datos que tenemos son, hemos dicho 25 datos, ¿sí? Están distribuidos así. Pero resulta que este tiene muchos datos en la primera hoja y no me representa tan bien la distribución de los datos. Entonces pruebo con dividir el tallo en 2. El tallo 0 lo vamos a dividir en 2. Entonces, ¿qué se hace acá? El tallo 0 se lo divide en 2. El asterisco y acá el punto cerrado.
Acá en el asterisco, el 0 asterisco, significa que va a tomar los valores del 0 al 4 inclusive. Y en el valor punto cerrado va a tomar del 5 al 9 inclusive. ¿Sí? Entonces, si ustedes se fijan, el tallo 0 se ha dividido en dos filas de hojas. ¿Bien? El tallo 1 en dos filas, el tallo 2, todos se han dividido en dos tallos. Eso significa asterisco y punto cerrado. Veamos ahora las profundidades que yo les decía. El primer tallo tiene 4 hojas, por eso se pone 4 acá. El segundo tallo tiene 5 hojas, por eso se suma el 4 más el 5 es 9. En este tallo 1, la mediana está ahí, en esa fila, por eso se pone paréntesis. Luego, para los valores inferiores, se empieza de acá abajo. Fíjense que el tallo 4, punto cerrado, tiene una hoja, perdón. El valor es 7, pero es una sola hoja, por eso va 1 acá. El asterisco no tiene ninguna hoja, por eso 1 más 0 sigue siendo 1. Este tallo 3, círculo cerrado, tiene 2 hojas, entonces suma 1 más 2, 3. Este tallo tiene una hoja, que vale 0, y entonces 3 más 1, 4, y así hasta llegar al tallo 1, punto cerrado, que tiene 3 hojas, más 8 que él tenía antes son 11. Bien, entonces, las profundidades, por la parte inferior se empieza del primero en adelante hasta que se llega a la línea donde está la mediana, o al tallo donde está la mediana. Y la parte inferior se empieza desde abajo a hacer el conteo de las profundidades. Bien. Si eso no me alcanzaría, y resulta que esto es lo que yo le acabo de decir, acá va de 0 a 4 y 5 a 9, y en el primer caso entran 10 valores, entra el 0, 1, 2, así hasta el 9, ¿sí? El primer caso que vimos acá, que no era tan representativo, acá ya se muestra mejor la dispersión de los datos. Si no alcanzaría, se puede dividir el tallo en 5 partes, y acá vemos lo siguiente. Entonces, la primera parte del asterisco tomaría valor 0, 1, la T, el valor 2 y 3, relacionado al 2 o 3 en inglés. La F, el tallo 4 y 5, relacionado al 4 y 5 en inglés. Después 6 y 7, 6, 7. Y por último 8 y 9 con el punto cerrado. Eso sí, necesitamos dividir un poco más todavía lo que sería, ¿sí? Los tallos, si es que ya no me representarían los datos en forma correcta. Bueno, acá este ejemplo me muestra un diagrama de tallo de hoja creado con toda esa división, ¿sí? Entonces ya se divide un tallo en 5 partes. El tallo 1 se divide en estas 5 partes, el tallo 2 en estas 5 partes, y fíjense que acá la representación de los datos, obviamente, es muy buena. ¿Cómo se calcula el valor del tallo y eso? Acá está, en esa formulita. Bien, esto, como les decía, lo van a ver más en profundidad en la parte práctica. Son ejemplos de distintos tipos para que los vean, analicen, estudien. Algunos casos, algunos libros truncan el valor, otros redondean. Yo no les recomiendo redondear o truncar por el tema de que se pierden los valores originales. Si yo redondeo otro, por ejemplo, si yo este 1,46 lo redondeo a 1,5, el valor original es como que lo pierdo, ¿sí? Por eso prefiero tenerlo con los datos originales. Otro ejemplo, y estos son ejemplos para que ustedes vean todos los tipos de ejemplos que se pueden hacer. Bueno, por hoy creo que es suficiente, ¿sí? Por hoy creo que es suficiente, así que para empezar, ya la semana que viene, bueno, ahora el viernes es Semana Santa, jueves, viernes, todos estarán en instante. Vamos a ver la próxima clase es viernes. ¿Qué fecha está el viernes que viene? No, este sino el otro, ya les digo. Este es el viernes 4, el otro es viernes
10. No, el viernes 3 ahora. Y el otro es el viernes 10. ¿Sí? El viernes 10 nosotros tenemos clase en aula 15 presencial de 10 a 12 horas. ¿Bien? Si tiene algún tipo de pregunta ahora de último momento, si no, ya lo hacemos en la próxima clase. Esto estamos iniciando el cuatrimestre. La idea es que no se dejen estar con las tareas, con las prácticas, con las actividades de la cátedra. Así pueden promocionar en lo posible todos o la mayoría. Bien. Bueno. eh, a ver. No sé si sigo acá. Ajá. Información. Bueno, estamos en contacto. Cualquier cosa, hoy día no voy a tomar asistencia porque se corta la señal y ya no quedé como anfitrión, así que directamente nos veremos la próxima clase, ¿sí? Presencial. Si no hay Bueno, profe. consulta, finalizamos acá. Sí. ¿Hay alguna consulta o no? Bueno, si no así, estamos viéndonos el viernes 10 de abril. Hasta luego. Chao.